Hola, en este video vamos a hablar de la musculatura antebrazo del compartimento anterior. Aprovecho de mencionar al tiro de que no vamos a hablar tanto de las inserciones, de la inervación, del movimiento que genera el músculo, para no sobrecargar tanto el video de información, pero de todos modos al final del video voy a dejar las referencias de los libros donde saqué la información y así después ustedes pueden ver de manera más específica como todos estos datos que les menciono. Bueno, en el compartimento anterior podemos encontrar tres planos, un plano superficial, intermedio y profundo. No voy a leer todos los músculos, pero ahí ustedes los pueden ver cuáles son, ¿sí? Ahora después los vamos a pasar a mencionar. Bueno, antes de empezar es importante hacer un pequeño recordatorio del origen de los músculos flexores de antebrazo. La mayoría de los músculos flexores de antebrazo nacen del epicóndilo medial, ¿sí? Este es el epicóndilo medial. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay algunos que, a pesar de que son flexores del antebrazo, o pronadores también de antebrazo, no nacen todos desde el epicóndilo medial. Hay algunos que nacen desde la ulna, otros vamos a ver más adelante que desde el radio también. Entonces ahí después vamos a ir mencionando, ¿sí? Pero a manera como más general, la mayoría entonces nacen del epicóndilo medial, ¿sí? A través de un tendón común. Y algunos otros a través de la ulna, ¿sí? Eso como manera de recordatorio solamente. Entonces vamos primero con los músculos del plano superficial. En el plano superficial entonces vamos a contar cuatro principales músculos. Vamos primero por esta imagen de la izquierda. Bueno, aquí yo sé que podemos ver más de un músculo, pero solamente lo importante que nos tenemos que enfocar es este que está acá en diagonal, ¿sí? Este que está acá en diagonal es el pronador redondo. Bueno, aquí de todos modos igual ustedes tienen la imagen con el nombre, ¿sí? Este es el pronador redondo entonces. Este es uno de los que nace desde el epicóndilo medial, pero este, como manera accesoria solamente de mencionar, es importante igual decir que tiene un punto de inserción en la ulna, ¿sí? En el proceso coronoides específicamente, que incluso se ve como una línea muy tenue en ese punto, que se nota que tiene dos cabezas el músculo, ¿sí? Y este entonces va a ir desde el epicóndilo medial y en sí como de la zona medial, teniendo en cuenta también este punto, hacia el radio. Y se va a insertar en este punto de acá. Por lo tanto, un músculo del plano superficial que va de medial hacia lateral, ¿sí? Ahora, yéndonos a esta imagen de acá al lado, podemos ver los otros tres músculos del plano superficial, que son el flexor radial del carpo, este de acá, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. En este punto me voy a detener un poco porque es importante mencionar un dato, un truco, como quieran llamarle, que nos va a servir un poco después para identificar los músculos del plano superficial cuando estemos en un antebrazo que tiene todos los músculos o en una muestra cadavérica real, ¿sí? ¿Cuál es este dato? Si se fijan, bueno, este es el punto común de origen, y si se fijan, estos tres músculos forman como una M imaginaria, ¿sí? Una M. Una de las partes de la M va a ser el flexor radial del carpo, ¿sí? Todo esto. La parte del medio de la M va a ser el palmar largo y la otra parte va a ser el flexor ulnar del carpo. No sé si se lo logran imaginar, pero esa sería como la M, ¿sí? Ahí, ahí, ahí y ahí. Esta M imaginaria que les menciono nos va a servir después para que cuando tengamos un antebrazo con todos los músculos podamos identificarlo un poco mejor. Es importante mencionar que cómo identificar, igual como de cierta manera, estos tres músculos, aparte de este dato que les menciono. Por ejemplo, el flexor radial del carpo, teniendo en cuenta que nacen del epicóndilo medial, pero el radio está por lateral, entonces es esperable que este músculo lo podamos encontrar yendo en diagonal, ¿sí? Bueno, el nombre en sí del músculo ya nos dice que llega hasta el carpo. Por lo tanto, aparte de esperar que va a ir en diagonal, es esperable también de que llegue hacia muy distal, ¿sí? Eso entonces va a ser como otra manera de identificarlo. El palmar largo siempre va a llegar como la parte media de la mano, así, del carpo. Y el flexor ulnar del carpo, siguiendo como la misma lógica que dijimos del radial, si es que la ulna está por medial y el flexor ulnar del carpo nace por medial, es esperable entonces que solamente tenga que bajar de manera vertical. No como este de acá que va en diagonal, el flexor ulnar del carpo solamente baja en vertical, ¿sí? Eso por el plano superficial. Ahora vámonos al plano intermedio y profundo. En esta imagen de la izquierda, en el plano intermedio solamente podemos encontrar un solo músculo, que es el flexor superficial de los dedos, que es este que podemos ver que da como una vuelta ovalada aquí y baja hacia los dedos. ¿Sí? De este músculo, ¿qué es importante saber?
Esta forma ovalada que tiene nos va a servir después para identificar en una muestra que tenga más músculos, como identificar de manera más fácil este músculo. Y aparte lo otro que nos va a servir es saber que tiene dos puntos de inserción. Uno de ellos, bueno, es desde el epicóndilo medial y el otro va a ser desde el radio. Por lo tanto, cuando veamos en una foto más adelante una muestra que tenga más músculos, nos vamos a dar cuenta que el músculo que nosotros veamos que viene desde dos puntos de inserción y que forma como esta parte ovalada, va a ser el flexor superficial de los dedos. Y bueno, de manera distal, como tal cual lo dice su nombre, va hacia los dedos, ¿sí? Eso por el plano intermedio. Ahora, en esta imagen de la derecha, en un plano más profundo, podemos encontrar tres músculos. Bueno, en este punto solamente podemos ver dos. En un momento más les voy a decir cuál es el tercero. Primero, este que está acá es el músculo flexor profundo de los dedos, ¿sí? Va a cumplir la misma función que el superficial, pero la única diferencia que tiene son sus inserciones. El músculo flexor profundo de los dedos, aparte de diferenciarse también de la capa en la que está con el superficial, lo vamos a poder identificar por la posición que tiene. O sea, si delante dijimos que el superficial venía desde el radio y del epicóndilo medial, por lo tanto podíamos ver que ocupaba como una mayor área en el antebrazo. Este solamente va a tener una inserción en la ulna y, bueno, parte también de la membrana interósea, que es esa estructura que vamos a ver ahí. Pero principalmente más hacia medial, por lo tanto va a tener como una menor área en el antebrazo. Por lo tanto va a ser un músculo, entre comillas, más pequeño que el músculo flexor superficial de los dedos. De todos modos, va a tener más de un tendón, al igual que el superficial de los dedos. Por lo tanto, el ver la cantidad de tendones no nos va a servir tanto para identificar o diferenciar, mejor dicho, ambos músculos, sino que más que nada, como les digo, es el tamaño del músculo en sí y sus inserciones. El otro músculo del plano profundo va a ser el flexor largo del pulgar, que es este que podemos ver acá. Tiene de inserción el radio en sí y de manera distal, bueno, el pulgar en sí, ¿sí? La falange distal. Em, y eso por la parte de los músculos profundos. Y el último va a ser el pronador cuadrado, este que vamos a ver acá, que es el último de los músculos de la capa profunda y este se inserta, bueno, en la ulna y en el radio y va a servir para pronar, como lo dice su nombre. Ahora, vámonos a una foto que tenga un poco más de músculos para que se nos haga un poco más difícil, por decirlo de alguna manera. Bueno, para empezar a identificar los músculos, mi mejor recomendación sería primero que todo identificar como la M que les mencionaba delante, que era esta de acá, tratar de identificarla en este punto de acá, ¿sí? Recordemos que la M la conformaban tres músculos, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Entonces, si tenemos en cuenta eso, sabemos que estos tres nacen desde el epicóndilo medial, entonces nos posicionamos en este punto de acá. El primer músculo entonces, el flexor radial del carpo, sabemos que va de medial hacia lateral, porque va hacia el radio. Por lo tanto, es esperable que este músculo que está en diagonal, que viene desde medial y que podemos ver que por su inserción va hacia el carpo, por el lado del radio, va a ser el flexor radial del carpo. Esto obviamente sin estar mirando el nombre de acá, ¿sí? Esto como totalmente imaginándolo, teniendo en cuenta que no tenemos los nombres. Entonces, esta va a ser una parte de la M. Y ya teniendo esta parte, nosotros nos podríamos lanzar ya esa medial teniendo en cuenta los demás músculos, ¿sí? Por lo tanto, la otra parte va a ser este de acá, que es el palmar largo. Y el que está más hacia medial, entonces, el flexor ulnar del carpo. Todo este tendón y músculo que podemos ver más hacia medial. Y se forma esta M imaginaria que mencionábamos delante, ¿sí? Si es que aún no las logran identificar esta M o si es que les cuesta aún un poco, solamente yo les recomiendo que la practiquen, traten de verla, de encontrarla y así después se les va a hacer un poco más fácil. Me voy a detener un poco acá para mencionar un poco de este músculo. Este músculo es el braquio radial, ¿sí? ¿Por qué me detengo en este punto? Para mencionarles que es súper importante no confundir que este músculo sea flexor. El braquio radial es un músculo que está principalmente en el compartimiento de los extensores, de los músculos extensores de antebrazo, pero de todos modos tiene una porción igual que se va como por el compartimento anterior. Pero bueno, la única manera de identificarlo de que no es flexor y que no forma parte de los músculos que estamos mencionando es ir como a su inserción proximal y solamente darse cuenta que no está yendo ni por el epicóndilo medial ni está insertándose en el radio o en la ulna en sí.
Por lo tanto, por eso lo tenemos que descartar y evitar confundir, ¿sí? Eso entonces por la parte de los músculos superficiales. Ah, y bueno, el pronador redondo va a ser este músculo que está en diagonal. Como les mencioné antes, siempre el pronador redondo va a ir desde medial hacia lateral y va a ser este de aquí arribita, ¿sí? Esta imagen de la derecha, así que nos damos cuenta ya no es un plano tan superficial. Y lo que les mencionaba delante de que las inserciones del flexor superficial de los dedos que nos da una forma ovalada nos va a servir para cuando tengamos más músculos darnos cuenta dónde está el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Ahí estamos viendo la parte ovalada, por lo tanto estamos dándonos cuenta que tiene dos puntos de inserción este músculo y por lo tanto podemos entonces darnos cuenta que además de que está ocupando una mayor área del antebrazo y que tiene más de un tendón, va a ser el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y ahora en esta última, en un plano un poco más profundo, lo mismo de delante. Primero pronador cuadrado ahí bien reconocible. Este es el flexor radial, no, perdón, el flexor largo del carpo, o sea, del pulgar, del pulgar, lo siento. Y este que podemos ver acá, un poco ya más medial, va a ser el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Por la cantidad de tendones, por el punto donde se encuentra más hacia la ulna, no se nota que tenga dos puntos de inserción. Y eso, ¿sí? Aquí vamos a tener un poquito también para mencionar unas características de estos dos tendones que podemos ver acá. Bueno, por el nombre que podemos ver acá, el tendón que estamos viendo aquí que se va un poco hacia el lateral es el tendón del flexor largo del pulgar y este de acá del flexor radial del carpo. ¿Por qué es importante identificar estos dos tendones? Porque en el caso, por ejemplo, de que tengamos una muestra cadavérica, una muestra real, o una muestra en dibujo, pero que no podamos ver desde dónde están viniendo estos tendones o este músculo, por ejemplo, que hay un corte justo acá en una manera horizontal y que solamente me esté mostrando este punto de acá, es importante saber entonces de que el tendón de que está yéndose hacia el lateral y hacia el pulgar, obviamente, pues así como de manera como lógica pensándola, va a ser algo que tenga que ver con el pulgar, ¿sí? Por lo tanto, ahí tendríamos que sí o sí descartar el flexor radial del carpo. Y al mismo tiempo, este tendón que estamos viendo acá, de manera más vertical, estamos viendo también que por su inserción no está yendo al pulgar. Por lo tanto, es importante, quizás parece un poco obvio eso, pero es importante igual identificarlo, ya que el momento, por ejemplo, de que, como les menciono, no tengamos el antebrazo entero para poder ver cuál es el músculo, podría igual facilitarnos un poco el encontrar los músculos en sí. Ahora yéndonos a unas muestras cadavéricas o unas muestras reales, bueno, de la misma manera vamos a aplicar todo lo que acabamos de mencionar. Primero que todo, este músculo acá, no confundir, ¿sí? Este es el músculo brachiorradial. Aquí está el epicóndilo medial. Todo esto compartimento anterior, ¿sí? Vamos entonces primero a tratar de identificar la M que yo delante les mencionaba. La M entonces que está conformada por el flexor radial del carpo, nos vamos hacia medial, después en diagonal hacia lateral, desde medial hacia lateral, perdón, de manera diagonal y por lo tanto en este punto de acá, todo este bien tendinoso que podemos ver acá es el flexor radial del carpo, ¿sí? Que va de medial en diagonal hacia lateral hasta el carpo. Entonces esta va a ser mi primera parte de la M. La otra parte que era el palmar largo va a ser todo esto tendinoso de color blanco que podemos ver acá y que está marcada aquí con el número 18, que si la empezamos a seguir hacia arriba se ve como un poco el músculo. Y la otra parte del número 19 acá que me está marcando el flexor ulnar del carpo, ¿sí? Todo esto que podemos ver acá. Y bueno, el pronador redondo ahí se ve un poquito. Esta imagen de acá al lado, si nos damos cuenta, ahí está el tendón cortado en este punto de acá, que es el flexor ulnar del carpo. Por lo tanto, yo podría entonces pensar de que ya no me encuentro en un compartimento tan superficial. Y entonces, si nos damos cuenta, podemos ver acá unos músculos. Por ejemplo, piensen que no tengamos estas tres líneas que nos están indicando que tenemos más de un músculo, pero que nosotros nos damos cuenta que tenemos más de un músculo acá. Tenemos, podríamos decir que tres, ¿sí? Se pueden ver a simple vista tres. Por lo tanto, podríamos pensar de que si ya no estamos en un plano tan superficial y estamos viendo un músculo que está ocupando mayor espacio, podríamos entonces estar hablando del flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y esto principalmente, como les digo, una por la cantidad de tendones que estamos viendo y otra por la cantidad de área que ocupa en el antebrazo. Esta foto de acá, lo mismo que la anterior. Aquí quizás se puede ver un poquito más claro la M que les menciono del compartimento superficial. Este tendón de acá, que está marcado con el 22, flexor radial del carpo, ¿sí?
epicondilo medial, en diagonal hacia lateral y hasta el carpo. Esta otra línea blanca que podemos ver hacia abajo, que está marcada con el 25, es el palmar largo. Y luego este que está marcado con el 24, flexor ulnar del carpo, ¿ya? O cubital del carpo. Entonces ahí se forma como esta M imaginaria que hemos estado mencionando todo este rato. Y ahí entonces podemos identificar los músculos del compartimento superficial. Y el otro es el pronador redondo, ahí que podemos ver siempre un pedacito de él, ¿sí? Estas dos imágenes son exactamente lo mismo, solamente les quitaron una parte del bíceps braquial. Pero bueno, la idea aquí entonces es que ustedes después pueden poner en pausa el video y tratar de encontrar un poquito mejor cada músculo en sí. Esta imagen de acá es lo mismo que veíamos delante en los dibujos. Este es un plano un poco más profundo. Déjenme ver algo, ¿ya? Es un plano un poco más profundo y cómo podríamos identificar entonces con qué músculo nos estamos encontrando. Enfocándonos solamente en este punto del antebrazo, podemos darnos cuenta que tenemos principalmente dos músculos. Uno marcado por el número 37 y otro por el 40. Si nos damos cuenta, este que está hacia medial tiene más de un tendón, se ve con un músculo bien grande, pero que solamente está por el lado ulnar. Por lo tanto, podríamos ya deducir que por la cantidad de tendones es un músculo flexor de dedos y teniendo en cuenta que tiene una posición más ulnar, entonces podría ser el flexor profundo de los dedos. ¿Ya? Además, otro punto que nos podría servir para saber qué es el flexor profundo de los dedos es que en este punto de acá podemos ver el flexor largo del pulgar. Si recuerdan, en esta imagen de acá, el flexor largo del pulgar estaba solamente naciendo desde un punto más radial y bajaba hacia el pulgar, ¿sí? Por lo tanto, en esta foto de acá es lo mismo. Si se fijan, está tirado más hacia un punto más radial y va bajando solamente después hasta bueno, aquí se pierde, ¿sí? Pero se nota que está en un punto más radial. Y entonces el que está al ladito del, que sería todo esto de acá, el flexor profundo de los dedos, y que nosotros podemos ver en este punto de acá, ¿sí? Y para terminar, bueno, aquí solamente es exactamente lo mismo que veíamos delante. En esta foto solamente les quería mostrar que aquí se ve el pronador cuadrado. Aquí ya obviamente en un plano muy profundo, si nos damos cuenta ya podemos ver la membrana interósea, la ulna, el radio y eso. Entonces, principalmente mencionarles que en este punto está el pronador cuadrado. Aquí está la referencia de los libros que ocupé. Es el Netter, Atlas de Anatomía Humana, y el otro también, Atlas de Anatomía Humana, de los siguientes autores, que principalmente lo pueden encontrar por Yokochi. Ambos lo pueden encontrar por internet y ahí, como les mencioné antes, pueden ver de mejor manera y más específico lo que son las inserciones, la irrigación, la inervación y el movimiento de cada músculo.